a seguir con los procesos. Entonces, estábamos hablando de la condición de salud como motivo del tema de hoy. Y ponemos al ejemplo de la mamá que resultó salir de esta droga y ahí se abre un debate. Pero hay cosas que me interesa platicar con ustedes y les voy a mandar, me comprometo a mandarles la sentencia a Amparo para que ustedes la esperasen. ¿De acuerdo? Ok. Entonces vamos a continuar con el tema de condición de salud. Bueno, efectivamente la COP dice que va a analizar el argumento este del riesgo por el ejemplo. Que bueno, es que la voy a quitar el ejemplo. Y la COP en este asunto determina, fíjense cómo razonó el juez. Dijo, a mí me tienen que probar que ya se terminó esa situación. Y la corte le dice, no está probado que persista. Dicha condición es distinto, ¿no? Dice, como no está probado que persista o el grado tal que afecte el desempeño de la madre en el cuidado de su hija. Dice la corte, eso es no relevante. Entonces la corte tiene un análisis de los datos que encuentra en el expediente clínico. Y bueno, se los platico porque ya me interesa pasar al siguiente tema, pero lo que termina la corte señalando es que en cuanto al ejemplo, dice que la calidad moral del ejemplo no puede ser una pauta. O sea, la calidad moral del ejemplo no puede ser una pauta, porque los ejemplos que le damos a los padres a nuestros hijos siempre van a ser un ejemplo bueno o malo, no lo puse yo como dice, así tal cual. Actualiza un riesgo probable enfocado. Debe existir cada probabilidad de que ciertas conductas pongan en riesgo a la niña, y decíamos, tiene que probarse que ocurre un evento y que ese evento aumente el riesgo de que ocurra un segundo suceso, ¿verdad? Pero no podemos partir de la calidad moral del ejemplo. La Corte dijo que esta sentencia era discriminatoria porque se basó en una categoría sospechosa, la salud, sin que estuviera justificado que esa condición constituyera un riesgo probable y fundado. Fíjense que la Corte hace un análisis muy interesante sobre cuándo empieza esta perspectiva de género, cuándo empieza este padecimiento en la sociedad. El padecimiento inició curiosamente cuando se separan. Inicia este padecimiento cuando se separa. Y cuando ella va a la clínica, dice la Corte, no se admite la probabilidad de que los trastornos de salud se debieran a un cuadro de salud que se da con frecuencia en las rupturas matrimoniales. O sea, coinciden las fechas de cuando empieza este padecimiento de la bulimia curativa. En 2014 la mamá podía revaloración. Y curiosamente, en junio de 2014 es cuando le es otorgada la guardia custodial provisional. O sea, la mamá cuando se separa cae en la bulimia curativa. Cuando le entregan la custodia provisional de su niño, ella va a revalorarse. Y entonces dice la Corte, el expediente clínico dice ya no, consta que ya no presenta conductas de riesgo a trastornos de conducta alimentaria. Y aquí había pruebas. Dice, es probable que los resultados de este estudio sobre la familia tengan que ver con su momento de vida, ya que anteriormente acababa de pasar por el divorcio. Se hace este estudio y la Corte determina que estas cuestiones no fueron valoradas como sentencia respecto al trastorno límite de personalidad. Valores de dictamen dice que es contradictorio, ¿no? Entonces, aquí lo que me interesa es la conclusión de la Corte. Dice,
La Corte dice, contrario a lo que dijo el juez, no encontré otros medios cognitivos que lleven a la conclusión de que la madre padezca los trastornos, mucho menos que los tenga en grado tal que le impida ejercer las obligaciones diferentes a la parte del código. Entonces, otra vez, tenemos la salud, categoría sospechosa. Automáticamente, como juez, voy a decir, es que la señora está enferma, entonces ya no le podemos dar la guardia y custodia de sus hijos. O le tenemos que quitar a los hijos. ¿Cómo quieren ustedes ponerlo? No. Lo que se tiene que razonar es que esa condición que esté en grado tal le impida ejercer esas obligaciones. Y sobre eso tiene que haber pruebas. Y si va a haber riesgo, si vamos a hablar del riesgo, es porque tenemos daños probados con pruebas específicas. De que ya pasó un suceso y existe la posibilidad de que ocurra otro. No vamos a especular, por decirlo de forma clara. Ahora sí, vamos a pasar al segundo tema, porque la doctora me habló 5 temas y ya no voy a. Pero bueno, es que son unos temas muy grandes, ¿no? Violencia familiar, testimonio de un adolescente de 6 años. ¿Qué cambiaría si en tribunales, jueces y personas que testificaban? Esto viene del protocolo de infancia de la Suprema Corte, en el que tuve la oportunidad y el honor de formar parte del Consejo Consultivo encargado de su elaboración. Y el hombre adolescente de 16 años contestó: humanidad en el proceso. Dice que los jueces están los casos que los jueces están tratando tienen caras seguidas. Es importante identificarlo y actuar sobre ello. Abordando el tema de la violencia familiar. Aquí me interesa mucho hablar de la violencia familiar, me interesa mucho hablar de la alienación parental como tema de violencia familiar, porque la legislación del Estado trazará la misma característica que a lo mejor ya está interpretado por los tribunales, ustedes le dirán, pero si quiero ponerla sobre la mesa. Bueno, sabemos que el derecho al desarrollo integral está en el cuarto de la Constitución, está en el 19 de la Convención Americana también, en la Ley General de Derechos de Niños y Adolescentes, y ahora sí vamos al Código Civil. Artículo 168 tercio, segundo párrafo del Código Civil de Tlaxcala, dice: violencia familiar, acto, acciones u omisiones descritas en el artículo 3 de la Ley para la Prevención, Asistencia y Tratamiento de la Violencia Familiar en el Estado de Tlaxcala. Dice, bueno, son actos u omisiones, pero que tienes que ir a algo. Dice el 168 del Código Civil: los integrantes de la familia tienen derecho a que los demás miembros respeten su integridad física con el objeto de contribuir al sano desarrollo para su incorporación y participación en el mundo social. Al efecto, contará con la asistencia y protección de las instituciones públicas en términos de la ley correspondiente. Destaca: integrantes de la familia. ¿Quién puede ejercer violencia familiar? Los integrantes de la familia. Entonces, la familia, desde la primera clase de hijos, es una realidad social, ¿no? Está asociada al concepto de realidad social. Muy bien. El artículo 3 de la Ley para la Prevención, Asistencia y Tratamiento de la Violencia Familiar del Estado de Tlaxcala dice que la violencia familiar es un acto de uso de poder o omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar, agredir de manera física, psicológica, patrimonial, económica y sexual a cualquier miembro de la familia. ¿Sí? Es todo el miembro de la familia a un miembro de la familia, cuyo agresor dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o familiar, de matrimonio, concubinato o manteca, o haya constituido una relación. Solamente esas personas pueden caer en la violencia familiar o ser víctimas de violencia. Vamos a ver. Rápido, un asunto de la forma. Un papá, una niña, demanda la pérdida de la patria potestad. ¿Por qué? Él tiene la niña, es el protector por todo, ¿verdad? Y la mamá tiene derecho a que visite sus convivencias, pero no va. Y la mamá dice: no voy porque tengo que interactuar contigo, con el papá, y ejerces violencia familiar en mi contra. Entonces dice, el juez dice:
No, señora, usted no puede alegar ese tipo de violencia. Porque mire, usted nunca estuvo casada, ni fue concubina del papá. Y entonces el juez declara la pérdida de la patria. No hay violencia familiar. La violencia familiar era la razón o la justificación por la que la señora no iba a las convivencias. Entonces ella dice, no voy porque hay violencia familiar en contra. Y entonces dice, no hay violencia familiar, porque usted no es familia, ¿no? Y perdió la patria por eso. ¿Ok? Caso de la vida de amor. Este es el número de la corte. No lo estoy inventando. La madre peló y la sala confirmó la sentencia del juez. ¿Ok? Promueve un pago directo y dice: voy a compartir el 323.4 del Código Civil de la Ciudad de México, porque pues tras el derecho a la igualdad y no hay discriminación. Porque no me deja alegar que mi expareja ejercía violencia para estar en mi contra. La fuerza y la violencia será otro tipo de violencia, pero no es violencia familiar. Entonces usted no tenía excusa para no ir a las convivencias. Ya perdió la patria por estar en. Bueno, fíjense que dice este artículo de la Ciudad de México. Integrante de la familia es la persona que está unida a otra por relación, unida a otra, por relación de matrimonio, concubinato, plazo de parentesco, consanguíneo, línea recta, ascendente o descendente, sin limitación de grado, preliminar o afín hasta el cuarto grado, así como el parentesco civil. Pero están unidas, ¿no? Entonces la señora dice: ¿cómo va a ser? Tuvimos una hija, no tuvimos esposos, tampoco un concubinato, pero tengo que verlo, porque tenemos que poner de acuerdo para las convivencias. Cada vez que voy, tienes de violencia en mi contra, que es violencia familiar, y le dicen dos ofertas. No, señora, no cabe. Usted no está unida, no tiene este lazo, entonces no hay violencia familiar. El colegiado le niega lo que tiene la mano. Usted pudo alegar que acreditaron un tipo de violencia distinta a la familiar, pero no lo hizo. Y le niega la paz, así de fácil. Se ve el asunto a la corte. La corte que dice: la familia es una realidad social. La violencia puede presentarse en distintos tipos de relaciones. Ojo, aunque las personas no sean propiamente familiares, conforman un núcleo. Entonces, ¿qué me voy a enfocar en la violencia familiar? La violencia familiar se la puede llevar ustedes a la materia local, pero también se la puede llevar a la materia familiar, ¿verdad? Esta señora dijo que hubo violencia familiar como una justificación para no ir a las visitas. ¿Por qué no iba? Porque el señor la agredía, había violencia familiar. Entonces la corte dice: aunque no sean propiamente familiares, conforman un núcleo. Entonces, ¿qué me tengo que preguntar? Si hay un núcleo. ¿Ok? Si hay un núcleo, aunque no sean propiamente familiares. Las relaciones de filiación por solidaridad. Bueno, aquí en México luego pasa que alguien que no tiene un hijo biológico, como parte de su familia, tiene los arreglos, se ha escuchado ese caso, ¿verdad? Pero bueno, esa es la filiación por solidaridad. O dice la corte, como cuando una pareja decide tener un hijo en común, dice nada más: vamos a tener un hijo y yo, pero no nos vamos a casar y vamos a tener un comunidad, cero broncas, ¿ok? Bueno, pero tienen que verse para ponerse de acuerdo a crear la niña. Entonces dice la Suprema Corte: aunque la norma de un catálogo, como la ley de Tlaxcala lo da, dice, será iniciativa, no limitativa. Entonces, cuando ustedes tengan un caso de violencia familiar y les dicen violencia familiar, ustedes, al determinar si la persona es integrante de la familia, van a analizar si hay un núcleo y no se van a ceñir nada más al catálogo que maneja la ley. O sea, no importa que no sean familiares, ¿verdad? Entonces, en la protección, que son todas las formas manifestaciones existentes de familia. El juez, la persona juzgadora, será quien establezca si determinada relación puede considerarse de índole familiar y si sus integrantes pueden sufrir ese tipo de violencia.
Muy bien. Vamos a ver un tipo de violencia que me interesa ver. Los pellizcos, postolones, golpes, reprimendas, gritos, ¿verdad? Bueno, este va a ser más polémico que el anterior. A ver, una señora es mamá de dos niños y dice, ¿sabes qué? El papá ejerce violencia familiar, física y psicológica contra los niños. Y el papá se enoja y dice, no, o sea, ellos ya estaban separados, ella tenía la custodia, ella era la progenitora de la custodia, el señor tenía listas de convivencias. Entonces el señor recomienda el cumplimiento del régimen de convivencia. La señora no se supuestaba. ¿Por qué? Porque dice que había violencia familiar, física y psicológica. ¿Ok? Bueno, el juez de origen dice, vamos, si la señora demostró su acción, y sabes qué, papá, te requiero para que tengas de realizar actos de violencia. Y dijo, por el momento, no deben desarrollarse las visitas de convivencia. Le canceló las visitas de convivencia al papá. Ese es el tema de este asunto. No la custodia está definida. El tema son las visitas de convivencia. El padre apela y la sala modifica la sentencia. Dice, no, si tiene que haber un régimen de visita los fines de semana, de cada 15 días, en el centro de convivencia familiar supervisado. La mamá no la quiere ni supervisada, quiere que haya cero convivencia. ¿Ok? Y el tribunal colegiado, por hoy no paga directo, y el tribunal colegiado no le da la razón. La señora se va a la corte y la corte acepta el asunto. ¿No? Ustedes saben que no todos los asuntos aceptan la corte, ¿no? Cuando lo resuelve el tribunal colegiado, tiene que traer una cuestión trascendente para el país, para que la corte acepte el asunto. Y la corte dice: sí, este asunto sí hay que aceptarlo porque trae el siguiente problema jurídico. Fíjense, el interés superior del niño, de niña o adolescente autoriza a restringir la convivencia entre un niño, niña y adolescente y su progenitor cuando exista la posibilidad de que el niño sea objeto de violencia por parte de dicho progenitor. La palabra clave es la posibilidad. Eso autorizará a cancelar la convivencia el que exista la posibilidad. Bueno, dijo la corte. Dice, pues vamos a tener que ponderar el interés superior y el interés de las convivencias. Dice, primero, el interés superior supone que existe un derecho primordial de los niños a que no sean separados de sus padres. La separación es extraordinaria, la separación es excepcional, la separación es lo último, ¿no? Que se cancele un régimen de visitas y convivencias tiene que ser lo último, ¿no? Tiene que estar muy justificado. Por otra parte, los papás tienen la patria potestad, incluir muchas cosas que ustedes conocen, entre ellos representar a los hijos. Pero también los papás tienen que proteger generalmente a sus propios hijos, niñas, niños o adolescentes. Ya vamos a esto. Los papás tienen derecho a corregir, pero dice la Corte, debe ser un ámbito de respeto a la dignidad de los niños, niñas y adolescentes. O sea, ese derecho de disciplinar a los hijos o de corregir a los hijos no puede utilizarse para ejercer actos de violencia contra los niños. La violencia en cualquier forma, física, económica, psicoemocional, no se justifica como una forma de educar o formar a los niños. ¿Okay? Bueno, a ver. Dice, hay que tomar en cuenta la opinión de los niños. Esas visitas y convivencias solo pueden cancelarse cuando el interés superior del niño así lo mande. A ver, vamos a ver. Un papá le da un pellizco a un niño para corregirlo, porque no hace caso, ¿verdad? Y luego le da una nalgada y luego un jalón. Es que ya le dijo 500 veces que gracias a su cuarto, que limpie su cuarto. Y no basta.
Entonces se hizo acreedor el mismo niño adolescente a ese coscorrón, llegada. Esto ocurrió en la casa del papá, que ya no vive con la mamá, sino que está en un régimen de convivencia donde el niño se va a la casa del papá los fines de semana. Entonces va y le dice a la mamá: oye, mi papá, coscorrón, la cara. ¿Ustedes qué creen? ¿Se debe cancelar la convivencia del niño con el papá? ¿Está bien o mal? Que lo corren así, no hace caso. El silencio es abrumador. No debe visto esto. Estoy turistiendo 6 horas que no se olvidan. ¿Sí o no? Pues ojo la suerte. ¿Quién es mamá? Ahora no es mamá. Bueno, ¿quién es papá? Creo que sí, Cascado. De alguna u otra manera, precisamente los niños deben de tener correctivos, ¿no? Y en esas circunstancias considero que son leves. Hace tiempo, cuando subí el favor igual, de hecho, decía que quién fue el que creó los derechos de los niños y las niñas y los niños, pero acá se sintieron un catálogo de sus responsabilidades. Entonces, para mí sí, es una situación que puede ser corregida y aceptable bajo ciertas limitantes para poder obtener ese beneficio. Sí. Una mamá. Tiene mucho ganas de participar. Pero yo considero que no es correcto, porque si deja una representación de. ¿Usted pediría que se terminaran las convivencias? Por el momento hace que tuvieran pruebas suficientes que nos gustaran. Sin embargo, considero que no es correcto educar de esa manera a un niño o a una hija porque ella tiene psicológica. Para eso necesitan los modelos de crianza. Bueno, anteriormente era un modelo de crianza normal, los pellizcos, era enamorada, en todas las correcciones. En mi caso, a mí no me gustaría el método, porque sí se me hace que siempre como sea influencia sobre nuestros hijos. Entonces, en mi caso, yo lo que hacía era, no vas a comer tu cuarto, se lo decía 3 o 4 veces. No les pegaba, pero sí cuando llegaba, les volteaba al doctor, miraba sus juguetes, todo hasta que lo encontrara. Mi opinión personal. En este caso, que no parece lo que dijo, un gol, segundo golpe, una tercera, y el niño no obedece, tendrá una mala comunicación entre el papá y el hijo. Y es lo mismo de sus experiencias. En mi caso particular, no tomo la como mamá a la primera. Si la primera no obedeció, hay otras situaciones menos violencia física y psicológica. Pero a su tamaño, y tiene un favorito, a su tamaño y una clave. Afortunadamente me fue muy bien y no hice alguna situación de violencia. Considero que con el correr de los años han cambiado los modelos de crianza. Yo soy mamá, soy abuela. Y bueno, en lo personal, yo a mis 3 hijos, sí les impuse correctivos físicos a los 3. Sin embargo, actualmente mi hija, que es mamá y vive conmigo,
ella no. Aun cuando yo con ella sí lo apliqué de los colectivos físicos, ella optó por el modelo de la crianza respetuosa. Entonces ella sí habla con mi nieta, hace otras cosas. A la fecha, mi nieta de 6 años jamás he visto que me golpe. Sí le habla fuerte, le llama la atención, pero no lo ponemos, sino que eleva en un nivel que no el motivo por el cual debe realizar la labor contra la organización, considero que ya han cambiado los modelos de educación a los que se siguen aplicando, pero han variado con el tiempo y con el proceso en los últimos años. ¿De qué depende? No sé, pero sí se han variado. ¿A quién de niño le aplicaron un correctivo disciplinario físico? Pues como dice su mamá, ¿lo ves? ¿Todo lo que has logrado? Nunca. ¿Quién algo que haya puesto un correctivo disciplinario físico? Muy bien. Bueno, ok. Vamos a hacer un análisis de lo que ustedes están diciendo. Cuando nuestros padres estaban formando familia, el índice de divorcio de seguro que donde sea era bajo. No significa que no hubiera problemas, que no hubiera violencia. Solo que la mujer aguantaba muchas cosas, no denunciaba a la fecha. Entonces, esa es la realidad. Ahorita el índice de divorcio, pues seguro que tiene otra escala, y en todo México es altísimo. O sea, en comparación de como era, a lo mejor no es tan alto como en otras entidades, pero sí es alto. Entonces, la pregunta que estamos haciendo tiene que ver con la situación de los niños frente a la separación, ¿verdad? Porque aquí sí puede haber problemas. Aquí lo que pasó fue que los niños le dijeron a su mamá, oye, nos pegó, ¿no? Y la señora lo que demandó fue que se terminaran las visitas y convivencia. Y entonces, por un momento le funcionó. En otras instancias le dijeron que no. Pero vamos a ver qué dijo la Corte sobre lo que hizo este señor. Dice, el juez tiene que analizar los hechos y las circunstancias. En este caso, el problema fue determinar si el papá ejerció o ejerció violencia contra sus hijos y si eso significa que le cancelen la visita. La Corte dijo, los niños sí presentan indicadores de violencia. Porque el padre ha presentado conductas agresivas consistentes en golpes e insultos. No nomás son los golpes, también son los insultos. Estamos hablando del contexto de separación familiar y cateco. Es lo mismo. Y el papá que dijo, pues yo quiero corregir y educar a mis hijos. Nada más. Y dice la Corte, pues sí puedes corregir a tus hijos, pero tienes que respetar tu dignidad, ¿no? Toda la dirección y orientación que tú des tiene que respetar la dignidad de tus hijos. Concepto de dignidad. ¿Qué es la dignidad humana? El niño no es una cosa que nosotros protejamos. El niño es una persona con derechos. ¿Quién más es una persona con derechos? El vecino de todos ustedes. ¿Le pegarían? No, en estas condiciones. Digamos, el problema es que el niño se le sigue viendo como un objeto que tienes que cuidar. Y como es una cosa que tú tienes que cuidar, le puedes pegar, ¿no? La dignidad
es que ver al niño como persona, ¿no? Es la base de todos los derechos humanos de la humanidad. ¿Vale? Si lo vamos a hacer, la dignidad nace porque el hombre es un fin en sí mismo, ¿verdad? No es un medio para lograr un fin. Los niños son un fin en sí mismos, son personas que tienen derechos, ¿verdad? Si lo ves así, se vuelve más complicado que el insulto, el golpe. Dice la Corte, cualquier maltrato físico o leve, que este sea y que tenga por objeto causar dolor o malestar, así como cualquier castigo que tenga por objeto menospreciar, humillar, denigrar, amenazar o ridiculizar al niño, es incompatible con su dignidad. Se dice, si el interés superior se autoriza restringir la convivencia entre el niño y su papá cuando el niño es objeto de violencia por parte de él. Traducción, sí nos pueden cancelar las visitas de convivencias por pegarle a nuestros hijos, sí nos las pueden cancelar. Estoy hablando de los contextos de separación, ¿ok? Y hacia el interior de los papás que no se han separado, también puede tener consecuencias muy graves, ¿no? Pero bueno, también dijo la Corte, dijo, no obstante, el interés superior también dice que los niños tienen derecho a ser cuidados, educados y mantener relaciones familiares. Esa medida, o sea, cancelar las visitas, solo debe tomarse en casos que realmente hay una separación. Dijo la Corte, en particular, los actos de violencia que ejerció el papá sobre sus hijos, gritos, golpes con la mano, cachetadas, nalgadas, insultos, no pueden considerarse de tal gravedad que ameriten la separación. ¿Ok? Determinó la Corte que no podía determinarse de tal gravedad. Una cosa muy importante que tomó en cuenta la Corte fue la opinión. El de 15 años dijo, a mí sí me gustaría convivir con mi papá si cambia de asunto. Solo cuando tenga ganas y no me obliguen a hacerlo. El de 8 años, su mamá no le ha dicho por qué no lo hace papá, pero que ella a veces lo extraña, dijo él. El de 13 años, sí quiere ver a su papá, que lo sufre con la actitud que tiene con él. Eso dijeron los niños. Parte de que yo te considero una persona es tomar en cuenta tu opinión en todos los asuntos que involucren tus derechos. Bueno. La Corte dijo, esa opinión hay que atenderla, porque el niño tiene capacidad suficiente para tener sus propias opiniones. ¿Ok? La quejosa, la mamá dijo, la simple posibilidad de que el papá siga ejerciendo actos de violencia es suficiente para suspender la convivencia. Dice, hay un deber de protección del niño, aunque solo sea una posibilidad. No es nada esperar que el niño sufra un prejuicio maltrato para luego tomar medidas. O sea, ya en el caso una vez, si existe la posibilidad de que los maltratos son graves. Ellos tenían una convivencia libre. O sea, se iban con sus papás. Y entonces, la Corte dice, bueno, entonces es cierto que pues, el papá puede seguir ejerciendo los actos de violencia. Y sí hubo una restricción, porque el papá tenía convivencia, que dijo la Corte, ahora tienen que ser vigilados. Y entonces no saber a tus hijos hacer de convivencia, pero no las canceló. Entonces, ¿qué quiere decir? Como decía el abogado, todo esto tiene que analizarse de una manera en que se tienda a preservar tanto la integridad de los niños como el derecho que tienen de convivir con sus padres. Y por eso se tomó esta decisión. Más que nada, me interesaba decirle que no se puede quedar a los industriales ni desordenar los todo eso, ¿vale? Muy bien. Este es el último tema que vamos a tocar, pero es muy importante en términos jurídicos. Miren, vamos a platicar de la forma en que se legisló, estableció la violencia familiar en la escala por alienación parental. Okay.
Dice el Código Civil. También se va a violencia material el hecho de que un integrante de la familia realice conductas, ocasiones, alienación parental, entendidas como la manipulación o inducción que realiza un progenitor o familiar hacia una niña, un adolescente, mediante la desaprobación política. O sea, o hago actos de inducción como mediante la desaprobación o la crítica, con el objeto de causar en el niño una transformación de la conciencia o con estas bases, para producir rechazo, miedo, rencor, odio hacia el otro progenitor o los demás integrantes de la familia. Ojo con la imagen de una transformación de la conciencia, ¿no? Aquí vamos a estudiar una acción de constitucionalidad que tiene 10 años de la Suprema Corte. El Código Civil de Oaxaca, en algunos artículos, también hablaba de la transformación de la conciencia. Fíjense, decía el Código de Oaxaca, ¿viste? Bueno, comete violencia familiar en la forma de alienación parental el integrante de la familia que transforme la conciencia de un menor con el objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con uno de sus progenitores. Parece que el Código de Tlaxcala agarró una parte de este artículo, pero luego agarró una parte de otro. En el Código Civil de Oaxaca dice que esto lleva a la pérdida de la patria potestad. Quien tenga el cuidado de la custodia de los hijos debe procurar el respeto y acercamiento constante de los menores con el otro ascendiente que también tenga la patria potestad. En consecuencia, cada uno de los ascendientes debe evitar cualquier acto de alienación parental encaminado a producir en el menor rechazo, rencor, odio, miedo o desprecio hacia el otro. Significa que el Código de Tlaxcala combinaba las dos cosas. Dice: manipulación o inducción hacia un niño mediante desaprobación o crítica, y lo introduce con el objeto de causar una transformación de la conciencia para producir rechazo, miedo, rencor, odio o desprecio hacia el progenitor o los demás integrantes. Yo creo que por cuestión de tiempo les voy a comentar algo de esto y cualquier duda me dice. Es diferente el síndrome de alienación parental de la alienación parental que al menos usa la Corte de Investigación. El síndrome de alienación parental fue desarrollado por un psiquiatra que se llamaba Richard Gardner. Ese psiquiatra desarrolló este estudio en donde finalmente termina diciendo que existe un progenitor alienador, un progenitor alienado, y que finalmente se genera en el niño un síndrome que es una condición médica equiparable al síndrome de Down. ¿Sí? O sea, en el niño se genera un aspecto psiquiátrico neurológico, ¿no? Y entonces, cuando los papás o el papá desarrolla esas conductas, transforma la conciencia del niño y transforma la realidad. Y eso quiere decir en pocas palabras que el niño no está diciendo la verdad. ¿Por qué? Porque está transformada su conciencia, está transformada su realidad. ¿Ok? Entonces dice, si hablamos de ese síndrome de alienación parental, muchos grupos feministas lo criticaron. ¿Ok? Porque él decía, la principal alienadora es la mujer. La mujer manipula a los hijos y logra transformar su conciencia a grado psiquiátrico que el niño toma a la persona o al progenitor alienador como un héroe y al otro como un diablo. Y entonces odia todo lo que tiene que ver con el otro. Y entonces dice, nos corregirán todos los psicólogos que tenemos, psicólogas que tenemos aquí, que en términos psicológicos el síndrome de alienación parental tiene que ir pegado a algo que se llama terapia de la amenaza. La terapia de la amenaza significa que el psicólogo, el terapeuta, está autorizado para amenazar al papá alienador. Por decirlo, si tú no llevas al niño con tu papá a las 5 de la tarde, yo le voy a pedir cuidado que te ponga todas las opciones posibles. Incluso dice que sería bueno que al niño lo hospitalizaran
o lo metieran en un refugio para que así aprenda que tiene que convivir con el otro. ¿Okay? Porque es un síndrome, es una enfermedad. Entonces, el síndrome de alienación parental es eso. Ahora, si vemos el Código Civil de Tlaxcala, se les llama atención que pide una transformación de la conciencia. El Código Civil de Tlaxcala pide una transformación de la conciencia. Y eso es peligroso. ¿Por qué? Porque solo habría alienación parental cuando haya un medio, manipulación o inducción, mediante desaprobación o crítica, con una finalidad, una transformación de la conciencia, transformar la realidad del niño y producir rechazo, miedo, odio o desprecio hacia nuestro papá o mamá. ¿No? ¿Qué significa esto en términos prácticos? Que si un niño se va a hablar conforme a este artículo de alienación parental, es que si usted dice que en un asunto familiar, en una causa familiar, el niño sufre alienación parental, no va a haber signo de alienación parental. Pero si ustedes dicen el término de este artículo que el niño sufre alienación parental, quiere decir que ya sufre una transformación de la conciencia. O sea, el niño ya siente que va a la realidad. Y dijo la Corte, eso es inconstitucional. Eso es inconstitucional porque tú estás negando una cosa principalmente, la autonomía del niño. Sí puede haber actos de manipulación, que eso no lo vamos a negar. Pero un juez no puede decir, yo creo que aquí hubo mucha manipulación, que este niño sufre alienación parental. Si aplicas este código, quiere decir que el niño está mintiendo, porque está transformado en la realidad. Entonces el Corte dice que eso es inconstitucional. Porque tú primero estás metiendo a todos los niños en el mismo grupo. Y la autonomía progresiva, porque ustedes saben, quiere decir que el niño va a tener una madurez y el niño tiene un juicio propio. Entonces, ¿qué tiene que valorar un juez? El juez tiene que valorar que la declaración del niño, conforme a las características del niño, aunque pudo existir una cierta manipulación por parte de un progenitor o del otro, ¿qué tanta madurez tiene el niño para formar su juicio propio sobre lo que le pasa? Una de las grandes críticas a la síndrome de alienación parental fue el caso de los abusos sexuales, porque se decía que el niño está con el síndrome de alienación parental, quiere transformar su conciencia, entonces no está diciendo la verdad. ¿No? Entonces, era algo que como punto final yo quería transmitirles de este artículo, porque sí importa mucho que los juicios familiares, en donde ustedes vayan a hablar de manipulación, primero planteen que esto ya es inconstitucional, a la luz de la acción de inconstitucionalidad 2016. Entonces, si le quitamos esa frase al artículo, ¿cómo queda? ¿Cuándo habrá violencia familiar? ¿Qué es lo que se va a valorar para determinar si hay violencia familiar? Los actos compañeros. ¿Sale? No el resultado. ¿Habrá violencia familiar? ¿Habrá violencia familiar? ¿Cuándo? Cuando haya actos de manipulación e inducción a través de la desaprobación o crítica para producir rechazo, miedo, rencor, odio o desprecio. Entonces, en el contexto de la separación, cuando un papá realiza actos de manipulación a través de desaprobación o crítica hacia la otra persona, ya no para transformar la conciencia, sino para causar rechazo, miedo, rencor, odio, desprecio, habrá violencia familiar. ¿Y qué implicaciones tiene esto? Todas las aplicaciones para la determinación de guardia y custodia, para la determinación de las convivencias, para las determinaciones penales, inclusive. Entonces, era un aspecto final que quería comentar. Pues, creo que voy 3 de 5, me falta representación. Seguramente muchos lo tienen, les voy a dejar una tarea de representación jurídica de niños, niñas y adolescentes. Bueno, nomás les comento así en representación como último punto. Ustedes saben que el niño tiene un representante, ¿no? El representante originario del niño es su papá.
¿Qué es lo último que hay en la capacitación? Preguntarse, por ejemplo, si en las familias ensambladas, ¿qué quiere decir esto? Los tuyos, los míos, los nuestros. ¿Sí? Quiero hijos, quiero hijos, ya todos. ¿No? Ok. Entonces resulta que ahí uno de los papás, pues no es papá biológico de todos. Ese papá podría tener representación para defender el propio familiar. Lo último que se ha dicho es que sí. Casi creo que es la razón por la que un precedente de amparo que se dijo que sí, también se los voy a dejar para que puedan consultar. ¿Sí? Los miembros de las familias ensambladas también se les reconoce esa representación. Pues sin más, pues las preguntas que ustedes quieran. Bueno, si no hubiera preguntas, pues les agradezco mucho el tiempo de participación. Coméntale que se puede activar el cuerpo. Buenas tardes. El Poder Judicial del Estado de Tlaxcala otorga el presente reconocimiento al magistrado Arturo Alberto González Terrero, magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil y del trabajo del 17º ciclo, por haber impartido el módulo 4, Justicia Civil y Familiar con enfoque del nivel, dentro del diplomado de Justicia Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes en materia familiar y penal, los días 3 y 5 de junio del año en curso, llevado a cabo de manera presencial con una duración de 4 horas. Firma la magistrada Jaime Margarita Amador Montes, presidenta del Poder Judicial, y el administrador Sergio Pérez López, presidente del órgano de la Administración Judicial. Muchas gracias por su presencia. ¿Sí pueden pasar de este lado para allá? Vamos a ver si podemos estar bien. Ya estamos.